Ahí se está grabando. Ya, estimado. Vamos a ver lo que son, a grandes rasgos, ya no nos vamos a meter como en un detalle muy en profundidad respecto a lo que son las protecciones fusibles utilizadas en los equipos de media tensión, ¿ya? Y vamos a conocer los dos medios de selectividad, ¿ya? Que podemos tener en este cálculo de protecciones o en esta determinación de protecciones. Vamos a conocer el que es por curvas y el que es por tablas, y nos vamos a quedar y nos vamos a meter un poquito más en profundidad, muy sutilmente, lo que es el cálculo por tabla, entregándole yo el cortocircuito correspondiente ya de la obtención de estos fusibles en media tensión. Primero vamos a hacer una pequeña introducción respecto a qué son estos fusibles, vamos a ver un pequeño video, y después de eso vamos a hacer un ejercicio, va a quedar un ejercicio de desafío que si no lo hacemos hoy, lo podemos hacer la próxima clase. Ejercicio tipo prueba, ¿ya? Para que ustedes lo puedan desarrollar. Topología. Aquí vamos a recordar un poquitito, ¿ya? ¿Qué es una topología? ¿Ya? Lo vimos en el tema de las radiales, anillos, enmallados. Actualmente la distribución primaria, nos vamos a centrar en lo que es la región metropolitana, RM, es realizada por alimentadores en niveles de tensión de 12 kV en la zona urbana o de 23 kV en la zona rural. ¿Alguien está con el micrófono ahí? Gracias. En función de la disposición constructiva, los alimentadores son realizados en forma aérea, subterránea o mixta, ¿ya? O sea, pueden haber alimentadores o líneas de distribución primaria aérea, subterránea o mixta, dependiendo de cómo se llama la disposición constructiva, de cómo sea el proyecto, el conjunto habitacional, el lugar donde se esté realizando. La topología característica de los alimentadores en media tensión es radial interconectado en operación en anillo abierto. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto, el radial? Cuando una línea o un sector falla, otro sector puede estar alimentando esa misma área o sección sin necesidad que quede desconectado una gran zona del sistema. De esta forma, la red de media tensión posee múltiples interconexiones con otros alimentadores que favorecen la continuidad del servicio. ¿Ya? Esa es la característica principal o la finalidad de lo que es la topología radial interconectado en operación en anillo. Ahí está la topología que algo habíamos visto, ¿ya? Donde vamos a tener cargas, centros, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos que dice lo que es un IA, interruptor de alimentador, ¿ya? Estos son los interruptores de alimentador. El A, un equipo de operación, ¿ya? Un seccionador. C, red de 12 o 23 kV, que es esta red que podemos ver acá. F, fusible, ¿ya? Que están acá, los fusibles. Aquí hay un transformador, ¿ya? Tenemos los límites de zona, en este caso nos alcanzan a ver cuáles son los límites de zona. Si acá hay un límite de zona, LL, ¿ya? Donde tenemos en este caso un interruptor del tipo normalmente abierto o que separa esta conexión del tipo anillo. Tenemos los reconectadores, por ejemplo, que están en rojo, seccionadores, ¿ya? Transformadores de distribución, que están en T, ¿ya? Esta es la interconexión del tipo anillo, ¿ya? Y tenemos aquí lo mismo. Tenemos lo mismo, pero en una topología ya en un diagrama del tipo unifilar, de una sola línea. Cuando hablamos de derivaciones, es cuando existen más de 3 consumos en la red aérea. Las empresas distribuidoras exigen normalmente instalar desconectadores cuchillos como elemento adicional a la red. La configuración topológica final de un arranque protegido con desconectadores fusibles que se muestra a continuación. Acá tenemos también un esquema simple donde vamos a tener desconectadores fusibles. Cuando yo hablo de un desconectador fusible, para el que no los conoce o no se lo imagina, imagínese el disyuntor de su casa, ¿ya? Cuando existen más de 3 consumos, ¿ya? En la red eléctrica, ¿qué es lo que dice la empresa distribuidora? Y eso lo puede leer usted incluso hasta en el manual de Chilectra que le subí yo en él, ¿ya? Lo que exige ahí es instalar un desconectador del tipo cuchillo, que es esto que está acá, ¿ya? Un desconectador tipo cuchillo que se abre con una pértiga, una Blocksbuster, ya se abre. Usted imagínese que estos son como los diferenciales, quizás los disyuntores que usted va a tener en su casa y donde usted va a tener separados los circuitos, protegido cada circuito. El de la cocina, el living, el comedor y también tiene un circuito general, ¿no es cierto?, que protege toda la casa. Bueno, acá están los desconectadores, se llaman desconectadores fusibles, ¿ya? Pueden ser
fusibles, seccionadores, van a ir dependiendo, nosotros nos vamos a quedar en los fusibles. Acá hay uno del tipo 65T, ¿ya? Un fusible 30T, un fusible 15T y desconectador cuchillo. Aquí tenemos un desconectador cuchillo, ¿ya? Que lo vamos a ver que aquí esto no es que tenga dentro un conductor que se corte, sino que es como un cuchillo, se abre y se cierra. O sea, él aísla totalmente un circuito, ¿ya? Cuando dice desconectador fusible 65T, el 65 es la capacidad de corriente y el T es la curva, ¿ya? Un 30T y la curva, 15T y la curva. La curva T es la más utilizada, una de las más utilizadas, es una curva ni tan rápida ni tan lenta, ¿ya? De coordinación típica. También tenemos las curvas H, las S, las K, que se utilizan bastante, pero en la red de distribución la mayoría de las empresas utilizan curvas tipo T, ¿ya? Eso quiere decir. Ahora, estos desconectadores, ya que aquí podemos decir, oiga, pero los negros son desconectadores, los verdes son desconectadores, los moraditos o marrones son desconectadores, ¿qué función cumple? Es que tienen que tener una coordinación y selectividad, ¿ya? Cuando yo hablo de coordinación, es que primero opere el que está aguas abajo, ¿ya? Tiene que proteger y después opere el que está aguas arriba, ¿ya? Eso es una coordinación. Selectividad es que opere en base a la corriente o la capacidad de ruptura, el cortocircuito que yo tengo que obtener o que me pueden dar, siempre el que está aguas abajo y después sea el que está aguas arriba el que opere, ¿ya? Nuevamente, si yo lo quiero bajar a la analogía de mi casa o de sus casas, en mi casa yo debo tener un circuito general, básico, ¿no es cierto? Debo tener el circuito a lo mejor de alumbrado y de enchufe, hablándolo así de bien, grandes rasgos, una casa básica. Si en su casa existe un problema en lo que es el circuito de alumbrado, debe operar ese circuito. Es el que está abajo, el que está más cercano, mejor dicho, a lo que es la instalación de alumbrado. Si él no opera, ¿ya? Porque su curva es muy lenta, a lo mejor debería operar el general. Y si no opera el general, debería operar el del medidor, que vendría siendo el último equipo en operar, ¿ya? Ahí hay una coordinación. Ahora va a depender de la selectividad, que eso depende de la corriente o capacidad de ruptura que tengamos, el cortocircuito que tengamos, cómo opere ya el equipo. ¿Se entiende eso? Eso es súper importante ir viéndolo. Ahora lo vamos a ir viendo acá. Yo en este caso les voy a dar las corrientes de cortocircuito para no complicarlo un poquitito, ¿ya? Todavía respecto al cortocircuito propiamente tal. Acá podemos ver o mencionarles que el desconectador, ya del tipo cuchillo, que es como una barra de cobre, por ejemplo, no tiene capacidad de ruptura, eso es un elemento clave, no tiene. Él no opera por cortocircuito, hay que abrirlo de forma manual, ¿ya? Tiene cantidad de movimientos, de selecciones, de operaciones, se le dice. Y, por supuesto, estos elementos van a proteger cada una de las fases que nosotros vamos a encontrar ahí, que están puestos en una cruceta, ¿ya? En una cruceta correspondiente. Vamos a ver un video cómo se instalan, cómo se operan y cómo son por dentro. El desconectador fusible, que tanto lo nombramos anteriormente, los fusibles o cortacircuitos, según se ve en la figura, no son más que una sección de hilo más fino que los conductores normales que vamos a tener en la línea, colocado en la entrada del circuito a proteger. Alguien que ya. Colocado en la entrada del circuito a proteger para que al aumentar la corriente debido a un cortocircuito sea la parte que más se caliente y por lo tanto la primera en fundirse. Una vez interrumpida la corriente, el resto del circuito no sufre daño. O sea, ese es el objetivo de este desconectador fusible. Los fusibles son los dispositivos de sobrecorriente más baratos y simples que se utilizan en las protecciones de redes de distribución. Al mismo tiempo, son uno de los más confiables, dado que pueden brindar protección un tiempo muy prolongado, con sus mantenciones correspondientes, ¿no es cierto?, preventivas, por arriba de los 20 años, sin estar sujeto a tarea de mantenimiento, ya me faltó periódico, ¿ya?
pero son muy utilizados y muy confiables. Ahora, ¿cuáles son? Los que vemos acá, ¿ya? Porque decía en la imagen. Aquí los podemos ver, tienen su aislador, está este tubito, ¿ya? Que adentro, por supuesto, está el alambre más delgadito, que bien dice acá, ¿ya? Acá tiene, bueno, su anillo, su broacher, para abrir o que tenga una capacidad de apertura, ¿ya? Y él en operación, pum, se va a abrir y va a caer, ¿no es cierto? O lo puedo abrir para cambiar, por supuesto, el fusible, el hilo que se cortó. Acá está el bastón, que es este que podemos ver acá, donde están las dimensiones, ¿no es cierto? El tubo portafusible que se ve aquí, ¿ya? Esto se llama tapa de tubo portafusible, el anillo de maniobra, ¿ya? Y pieza de unión con el tubo base, que es la que va acá, donde yo paso aquí, por supuesto, el fusible, ¿ya? El fusible va enganchado aquí, el tubo tiene una rosca dentro, va puesto, sale acá, y acá esto tiene una sujeción especial que va aquí con una tuerca, ¿ya? Aquí va una tuerca y ese va apretado y amarrado a la tuerca. Tiene que ir muy, muy bien colocado. Acá lo podemos ver, el desconectador fusible, ya a colores, donde aquí en esta lámina, por supuesto, explica, por ejemplo, qué función cumple cada pieza. ¿Ya? Las más principales, por supuesto, como bien les mencionaba, el tubo portafusible, que ojo, el tubo portafusible debe aguantar una capacidad de corriente mayor a la que soporta el fusible, ¿ya? Presenta un revestimiento multi-win, dice aquí, que es virtualmente impermeable al agua, acabado especial, resistente a los rayos UV, que asegura una larga vida. También el modelo disponible con cuchillas desconectadoras. Ya las cuchillas desconectadoras, yo puedo cambiar o sacar ¿cómo se llama? Tubo portafusible y colocar aquí que parece como una barra de cobre sólida. ¿Ya? Esas son las cuchillas. Las cuchillas. ¿Ya? Ahí están las uniones de bisagra. ¿Ya? Bueno, son las partes más importantes. El gancho de sujeción de resistencia, que es el gancho que está acá al costado. Ir tomándolo. Acá hay una curva ya correspondiente a lo que es la corriente en cuanto a amper y el tiempo de accionamiento en segundos, ¿ya? Máximas corrientes o mínimas corrientes respecto a lo que va a operar o en cuánto debería operar el equipo, ¿no? Lo vamos a ver un poquitito más adelante, en detalle. Esto está sacado de un fabricante, por supuesto, es una ficha de un fabricante. Acá los podemos ver, ¿no es cierto? También nuevamente el tubo, el fusible, y aquí está el hilito que yo les decía que va aquí adentro, ¿no es cierto? Este alambre que es más delgado respecto al conductor que va en la línea, ¿ya? Donde aquí están las tensiones asignadas, 24 o 36 kVA en forma nominal, la sección es milímetros cuadrados, los mínimos, ¿ya? Y acá tenemos al lado unas tablas donde podemos ver que es una tabla de comparación de las velocidades, ¿ya? Respecto a las distintas curvas. Las curvas que le decía yo, la que utilizamos acá es la T, ¿ya? La curva T que la podemos ver acá, ¿no es cierto? Tenemos una curva que opera un poquitito más rápido en cuanto a la cantidad de corriente, pero tampoco es tan lenta. Tenemos las curvas K, ¿ya? Que son mucho más rápidas que las curvas T. Tenemos las curvas H, que son las más rápidas de operación, y que las que soportan menor cantidad de corriente. Las curvas S o KS, o MS también, ¿ya? Que son las más lentas, son como las más utilizadas en sí. Aquí podemos ver diferentes tipos de fusibles. Un fusible de 14,4 kilovolt con 15 kV máximo, ¿ya? Podemos ver que dice que hasta 110 kV, ¿ya? 100 amperes, ¿no es cierto? Lo podemos ver que es diferente a este que es de 25 kilovolts, 27 kV máximo, 125 kV, ¿ya? Que es totalmente diferente. ¿Ah? Esto también está sacado de un fabricante. Acá este por si acaso es un cuchillo seccionador y se puede ver que es diferente. Ahí, ¿se fijan? Es como una barra de cobre, la cual lo que hace es aislar totalmente el circuito, por eso no tiene capacidad de ruptura. Cuando yo digo que no tiene capacidad de ruptura es que no opera el cortocircuito. El cuchillo es para yo desconectarlo de forma manual. Él no va a operar como el alambrecito que yo tengo acá que se va a fundir. Yo tengo que desconectarlo. Es como que usted en su casa eliminara
el disyuntor, ¿no es cierto? Y colocar ahí un bypass directamente, y usted para operar el disyuntor tiene que abrir y desconectar. Lo que pasaba antiguamente con los tapones, los que vieron los tapones ahí, ¿no es cierto? La gente iba y le ponía hasta clavos o alambre más grueso al tapón cuando ya se quemaba, y no tenía capacidad de ruptura el equipo. A eso se refiere. Acá está el desconectador fusible durante un despeje de una falla, ¿ya? Podemos ver que aquí están sus condiciones normales, donde acá se tiende o se simula, por ejemplo, el alza de una corriente que tiende a irse a infinito, y acá se corta, por supuesto, ya el hilo, ¿ya? ¿No es cierto? Acá esta parte que es de una aleación de plata, ¿ya? Se empieza a derretir o a fundir y tiene su corte, y por supuesto no va a permitir la continuidad. Hay equipos que tienen apertura automática, que esos son los que son en los sistemas SCADA, ¿ya? Y cuando tienen la apertura por supuesto, aquí está el bastón, ¿no es cierto? Portafusible, y va a abrirse, y aquí simula cómo caería el equipo. Tienen, ojo, una tuerca de regulación para que esa apertura no sea tan fuerte y no tenga pérdidas, por ejemplo, de su vida útil en cuanto a la función mecánica que vamos a tener del equipo. Acá está desconectador fusible con una operación con una Loadbuster, ¿ya? O pértiga también llamada, donde aquí muestran, por ejemplo, que es la fijación, ¿ya? Ahí está. Este es el equipo Loadbuster, ¿ya? Lo toman, lo fijan, desde abajo se hace la maniobra, se tira, ahí podemos ver que por supuesto la cabeza del portafusible se abre, sale de ahí, y ahí se retira antes de que caiga abajo a cero, se retira por supuesto lo que es la Loadbuster, ¿ya? Que es el equipo que podemos apreciar acá. Ahí hay una imagen de un operario realizando por supuesto la operación de la apertura del equipo. Acá hay un videíto, déjenme volver a compartir la pantalla porque no puse compartir audio. Compartir, incluir sonido del equipo, ahí sí. Se supone que ahora sí. Acá hay un pequeño videíto de la operación. 5 minutitos dura, así que... Podemos ver el hilo que va adentro, que le decía, en el portafusible. Y esa parte roja, su parte metálica de arriba, va atornillada con la cabeza del portafusible. Es el hilo que va abajo va por sujeción y va con el perno ahí pasado. Tiene que quedar muy tirado. Ahí lo pusieron listo. Está con la Loadbuster, lo colocando, se deja caer ahí. Lo toma, cierra, tiene que cerrar con fuerza. Y le están aplicando 60 amperes continuo para hacer una prueba de laboratorio respecto a la operación del equipo. Ahí está la postura del equipo en ese caso. En 10 segundos
Ahí están los tiempos de las pruebas correspondientes. ...22,1 segundos se demoró ahí con 60 amperes continuos y ahora va a hacer la apertura de él para que uno pueda ver cómo quedó el fusible. Ahí se puede ver que salió cortado respecto al cable que él traía. Está totalmente cortado. Esa parte de acá es la que se funde, ¿ya? Y hace que tenga esa apertura. Bueno, ahí hacen la misma prueba, ¿ya? Pero con un fusible distinto, ¿ya? Este es un fusible de 25 amperes, lo que hemos visto, pero se aplican 60 amperes, lo cual tiene una operación en 22 segundos en este caso. Y la van a mostrar cómo hacer el aire. Y ese se aprieta. Y tenemos nuevamente que operó el equipo. Bueno, esa es la operación del equipo en sí fusible, ¿ya? Para que ustedes lo vayan viendo un poquitito en sí, ¿cómo se llama? Que tenía que verse en esta sección. Ya, respecto a la protección de esto o los fusibles, la protección a donde lo vamos a utilizar nosotros va a ser en los transformadores, ¿ya? En Chile se protegen transformadores de hasta 66 kV y potencias de hasta 5 megavolt-ampere con fusibles ubicados en el lado de alta tensión, evitándose el interruptor de poder 52, ¿ya? Evitando, digamos, que estos equipos de 5 MVA o 66 kV tengan un interruptor de poder ya más cotodo, todas las protecciones correspondientes. Empleándose protecciones de sobrecorriente en el lado de baja, tal como se muestra en la figura. Podemos ver aquí que tenemos un equipo transformador, ¿ya? Tenemos el equipo de alta, ¿no es cierto? Y acá tenemos una protección fusible. Acá tenemos lo que es el lado, por supuesto, hacia lo que es las cargas, ¿ya? Que las cargas también tienen cada línea protegida con su protección fusible, y tenemos el interruptor también correspondiente, ¿ya? Tenemos aquí una barra, ¿ya? Y la protección, por supuesto, del tipo 51 a distancia, ¿no es cierto? Puede ser una protección de sobrecorriente, ¿ya? O un diferencial, también podría ir ahí un 87, ¿ya? Un equipo que vaya a proteger. Las protecciones de los transformadores se deben tener presente lo siguiente, o considerar lo siguiente para las curvas de calentamiento de los transformadores. Esto es importante. Se construyen curvas lo más reales posible a las condiciones de operación. Se supone que el transformador alcanza hasta 50 grados Celsius sobre la temperatura ambiente máxima de 45. Digamos, cuando el equipo transformador se proyecta o se fabrica, su temperatura ambiente, a la cual se supone, o el fabricante hace las pruebas, a la cual va a estar sometido, un estándar de 45 grados Celsius. Aunque el lugar llega a 20 grados Celsius, 45. ¿Ya? Y tiene que alcanzar hasta 50 grados Celsius sobre esa temperatura. Digamos, podría tener hasta 95 grados Celsius. Para elegir las protecciones hay que considerar la curva de tiempo corriente del fusible, ¿ya? Y esos fusibles deben ser capaces de soportar sin quemarse la corriente nominal incrementada en un margen de seguridad que permita sobrecargar de forma controlada, ¿ya? O que aseguren la posibilidad de aumentar la capacidad de transformación mediante ventilación adicional. Recordamos que la empresa le pueden exigir hasta un 15% más al transformador o un 10% dependiendo del protocolo de la empresa. Si el transformador ya es de 100 kVA, yo le puedo exigir un 15% más, podría trabajar hasta 115 kVA, por ejemplo,
quizá, sí, Cabrera, ¿ya? Podría trabajar un poco más. Entonces, el equipo fusible debe ser capaz de que si yo aumente la potencia, va a aumentar la corriente también a la que va a pasar. El fusible debe ser capaz de soportar esa corriente o la nueva corriente a la cual yo le estoy sobreexigiendo a mi equipo, ¿ya? Se puede decir, en general, que los fusibles deben ser capaces de soportar 1,5 veces la corriente nominal. ¿Ya? Quiere decir que un 50% la corriente nominal. Me acuerdo que en Ecuador era un 40%, tenían ellos como protocolo para poder soportar las corrientes de los equipos. Esto es, su curva característica debe quedar a la derecha de la recta vertical que tiene como abscisa ese valor de la corriente. Ya lo vamos a ver a qué se refiere con eso. Los fusibles deben ser capaces de soportar sin quemarse la corriente de inrush, ¿ya? O inrush, durante por lo menos 0,1 segundo. Esta corriente es del orden de 8 a 10 veces la corriente nominal del transformador. Cuando uno parte un equipo, y lo vamos a ver en máquina, usted acciona un motor, existe una corriente de inrush o inrush, ¿ya? Que es una corriente peak, que es casi del orden de las 8 a 10 veces la corriente nominal del equipo. Si el equipo me dice que es de 5 amperes, muchas veces la corriente partida podría llegar, ¿ya? De un equipo a ser 8 veces más eso. Para que usted lo sepa, podría llegar a ser de 40 amperes, por ejemplo, ¿ya? O podría ser mucho más. Para que usted lo sepa. Entonces, el equipo en sí debe ser capaz de eso. Es como el equipo en las mismas máquinas eléctricas, los que trabajan con motores o máquinas en sí, el guardamotor debe ser capaz de soportar, ¿ya? Sin operar la corriente de arranque y de partida del motor, ¿sí? Porque si yo energizo y arranco el motor, lo saco de inercia, y la protección va a operar a cada rato porque su curva es rápida y no una curva lenta, no sirve de nada. Tengo que cambiar ahí la protección. La capacidad de los fusibles. La corriente de cortocircuito, disculpen, esto va junto, y tiempo de fusión según norma NEMA. La que nosotros vamos a utilizar va a ser la norma NEMA para seleccionar el fusible. Impedancia. ¿Se acuerdan que habíamos visto que era la impedancia de las líneas? Bueno, aquí se puede calcular en base a la impedancia de las líneas o en base a la impedancia de los transformadores. Cuando la impedancia es menor al 4%, ¿ya? La corriente efectiva de cortocircuito va a ser de un 25 amperes de corriente nominal. Tiempo de operación 2 segundos. ¿Ya? Se pueden tener dos factores aquí. Si la impedancia es de un 5%, el tiempo de operación tiene que ser de 3 segundos. Si no tengo el dato de impedancia y tengo el dato de una corriente, puedo respetar también 3 segundos. ¿Ya? Lo mismo hacia acá. Y esta es una capacidad de corriente permanente de diversos tipos de elementos fusibles que la dejé aquí más como demostrativa, porque no la utilizamos, donde tenemos aquí fusibles del tipo H, ¿ya? Sus corrientes, ¿ya? Y a lo que funcionan en corrientes continuas, pruebas de ensayo que le llaman ellos. La que vamos a utilizar va a ser esto, y aquí vamos a hacer un ejemplo de lo que hemos estado hablando respecto a la abscisa y qué es las protecciones. Un diagrama se presenta de esta manera, estimado. Y aquí atención, porque esto es clásica pregunta de evaluación. Yo creo que ahora ya me creen cuando les digo pregunta de prueba, porque aparecen hasta calcados unas preguntas. Y algunos no me creen. Ya. Tenemos aquí un diagrama o un esquema donde nos dice lo siguiente. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, el fusible A, fusible B, fusible C. ¿Qué es lo que me dice? Que yo vea, según este diagrama, seleccionar el fusible para tener una coordinación. ¿Qué quiere decir eso? Que por acá circulan 21 amperes, 36 amperes y 105 amperes. Siempre el equipo que está más cercano al transformador es el que va a tener mayor cantidad de corriente circulando. Leyes de las corrientes de Kirchhoff. Llega un nudo y se reparte. Hacia acá 36, 21, no sabemos cuánto van hacia arriba, hacia acá arriba iban más corrientes, ¿ya? Vamos a tener ese cuento. ¿Qué es lo que quieren que haga yo? Que elija el fusible de acá, ya el fusible, por ejemplo, A, para que coordine con el fusible B. Y el fusible B tiene que coordinar con el fusible C
para que no se queme o no le ocurra ningún problema al transformador de la subestación, ¿ya? Acá tenemos una tabla donde dice protección fusible. Acá tenemos el fusible principal, que vendría siendo en este caso, mirado desde acá, el fusible A, y acá tenemos el fusible de respaldo, que se llama, que va a ser el fusible B, que se calcula o se obtiene en base a las corrientes de cortocircuito, que en este caso yo se las doy, ¿ya? No se las voy a pedir que las calculen todavía. Que me dicen, por ejemplo, que en este lado, donde está esta carga asociada aquí al fusible A, hay una corriente de cortocircuito de 1550 amperes, acá hay de 1630 y 1800. No, me empiezan a preguntar si es bifásica, bifásica a tierra, monofásica, trifásica. Es una corriente de cortocircuito, ¿no? Quédense con eso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? En el texto anterior me decían que el equipo, ¿ya? En sí, debería trabajar con un porcentaje del 1,5, ¿ya? Hay dos formas o dos obtenciones de esto, o dos criterios. Yo aplico el criterio Chilectra, ¿ya? Para obtenerlo, porque la única empresa que yo he visto que no lo aplica para la obtención de fusible es una empresa, se me olvidó el nombre, en la zona costera, ¿ya? Estoy buscando la calculadora, no la encuentro. No encuentro, usarla el teléfono. Ya, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero que ocupa un criterio de un 1,4, pero que da lo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo, estimado? Van a decir lo siguiente. Partimos con los cálculos. No. Fusible A. Fusible A. El fusible A, ¿qué es lo que me están diciendo? 21 amperes circulan por la línea donde va a estar el fusible A. 21 amperes. Yo voy a tomar esos 21 amperes, ¿ya? Los voy a tomar, los 21 amperes, y miren que esto es fácil. Y los voy a dividir en 1,5. ¿Cuánto nos da? 21 dividido en 1,5. 14. 14 amperes, ¿sí? 14 amperes. Como este es mi fusible principal, yo me voy al eje Y, acá, a este eje. Y veo cuál es de 14 amperes. Hay de 6, hay de 8, hay de 10, hay de 12, el de 15. Por lo cual podría decir, así hasta el momento, el fusible A tiene que ser un 15T. ¿Ya? Un 15T. Pero hay otra condición. Yo estoy ahí eligiendo el fusible, pero aquí me dicen que coordine. ¿Cuál es la condición ahora? Que coordine. ¿Con quién? Con el que está aguas arriba de él. El que está aguas arriba dice que es un fusible, tiene que ser un fusible que soporta aquí los 36 amperes. Por lo cual, el fusible B me dicen que es 36 amperes. Y hago lo mismo. Tomo los 36 y los divido en 1,5. Ahora, ¿por qué hago esa división, estimado? Porque acá ya se asume cuando esas corrientes fueron obtenidas, o las corrientes que usted obtiene, ya tienen ese 1,50 agregado, ¿ya? Y en este caso lo tenemos que dividir para obtener el fusible correspondiente. Entonces, 36 dividido en 1,5 me da que es, a ver, 36 dividido en 1,5, claro. 24. Sí, 24, que me da 9,3, ¿no? Dije, raro. 24 amperes, gracias al que dijo ahí. Entonces, yo digo automáticamente, ¿ya? Aquí está, digo, ya, el fusible B tiene que ser un 20, no hay 24. Ahí está. El fusible B tiene que ser 1. Y ojo, como este es de respaldo, me voy al eje X. 8 no,
un 10 no, un 12 no, un 15 no, un 20 no, un 25T. Un 25T. Y ahora, ¿qué es lo que veo? Ya tengo los dos. Los cruzo. 15T coordina con 25T, y esto es lo que me dice aquí, que estas líneas o estos números que están acá abajo es el cortocircuito máximo de coordinación en amperes. Miren, entre ambos coordinan un cortocircuito de hasta 730 amperes, y el cortocircuito que tienen que coordinar es de 1550 amperes. ¿Ya? Por lo cual, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Correrme y decir que no va a ser un 25T, sino que va a ser un 30T, porque el 30T con un 15T coordinan hasta 1700 amperes. Por lo cual aquí esto no me sirve y tiene que ser un 30T, porque el 30T con el 15T sí coordinan la cantidad de corriente para cortocircuito que tiene el sistema. ¿Se entiende? Si yo me hubiese subido, por ejemplo, el primero, que le puse 15T, lo hubiese subido a 20, ¿ya? El 20 con el 25 no coordina. Por lo cual, siempre voy a tener que subir el que está aguas arriba. ¿Y qué es lo que muestra acá? Que si este fusible, por ejemplo, este 30T, no opera, va a operar el de acá, ¿ya? Debería operar el 25T. Si ambos se queman, hubo una coordinación de protección en este caso. Lo ideal es que siempre se queme uno, ¿ya? Esa es la coordinación. Cuando se queman los dos no es una coordinación, disculpen, no hubo una coordinación ahí. Ahora, ¿cómo elijo el siguiente? Ahora vendría siendo mi fusible B, el principal, ¿ya? Que yo digo ya lo tengo, es un 30T. Ahora tengo que ver cuál coordina con el que está acá para que me dé esta capacidad de cortocircuito. Entonces digo, a ver, vamos al fusible C. Fusible C es de 105 amperes, por lo cual tomo esos 105 amperes y los divido en 1,5. Y eso nos da 105 dividido en 1,5, 70. 70 amperes. Por lo cual, el fusible C tiene que ser ese es mi respaldo, 25, 30, 40, 50, 65, un 80T. Un 80T. ¿Por qué mi respaldo? Porque ahora mi principal pasó a ser el B. Ahora el 30T está acá. Y ese veo cómo coordino, o cómo coordina, con un 80T. Y el 30T con un 80T soporta hasta 5000 amperes de cortocircuito. Y lo que tendría que soportar es 1630, por lo cual está de regalo, sobrado de cariño. ¿Ya? Y el cortocircuito que tenemos aquí en 1800, así que cualquiera de los dos va a estar sin ningún inconveniente. ¿Ya? Si se fijan, soportaría sin ningún problema en este caso. Entonces aquí yo podría decir, este va a ser un 80T, este va a ser un 30T y este va a ser un 15T. Respecto a la coordinación de cortocircuito. Así lo estamos viendo por tabla y coordinación de cortocircuito. Ya no nos estamos metiendo en ningún otro lado. Bueno. ¿Por qué me perdí? ¿Por qué lo dividía por 1,5? Ya. La división, mira. Voy a volver acá atrás. Al tiro vuelvo al otro lado. Dice que los fusibles deben ser capaces de soportar sin quemarse la corriente nominal incrementada en un margen de seguridad que permita sobrecargas controladas, o que deben asegurar la posibilidad de aumentar la capacidad de transformación mediante ventilación adicional. Se puede decir que en general los fusibles deben ser capaces de soportar un 1,5 veces la corriente nominal.
Esto es su curva característica que debe quedar a la derecha de la vertical y que tiene como abscisa el valor de la corriente. ¿Ya? Bueno, viene de ahí. O sea, que eso no cambia, siempre se divide por 1,5. Sí, eso es una constante, el 1,5 va a quedar, viene de ahí. Lo que pasa es que por lógica se multiplicaría ya, pero aquí está asumido como que esa corriente, ese 1,5, ese 50% ya está absorbido en lo que es esta corriente que nos está entregando aquí el proyectista, la persona que realiza este tema para la línea. El 1,5 va a quedar, dejémoslo como una constante, ¿ya? No cambia, ¿sí? Lo Entendido. importante, ¿sí? Lo importante es que se entienda el tema acá de la selectividad y coordinación. Ahora, ¿por qué yo me cambié del 15T? Que aquí podría haber dicho alguien, oiga, pero si aquí usted le dio 14 amperes, iba a elegir un 15T, ya, el 15T está bien, está acá. Y en el otro le dio 24, eligió un 25, ya el 25 está acá. ¿Y por qué no lo eligió? No, porque soportan hasta 730 amperes de cortocircuito y yo tenía 1550. Por lo cual me corro uno hacia la derecha y tengo aquí que el 30T con el 15T soportan hasta 1700. Por lo cual este por eso es 30T. ¿Sí? Ya. Ahora, acá hay un desafío para ustedes. Este es un poquitito más complejo. Tenemos lo siguiente, estimado. Dice, dado el presente esquema, obtener la coordinación de fusible, además las corrientes de las cargas y las líneas. Fíjense que tenemos acá un transformador de 12 kV, trifásico, ¿ya? El cual tiene aquí una barra, ¿ya? Tiene un fusible, aquí una carga, un fusible, otra carga y una carga. Tenemos una corriente 1, que es la corriente que sale del transformador, ¿ya? Una corriente 2, ¿m? Aquí la corriente se divide en este nodo, tenemos una corriente 3, una corriente 4 y una corriente 5. Por ejemplo, el fusible 5 debe coordinar con el fusible 4, ¿sí? El fusible 4 debe coordinar con el fusible 3. El fusible 3 debe coordinar con el fusible 2 y el fusible 2 debe coordinar con el fusible 1, ¿ya? Acá las cargas, en este caso, ¿ya? Hay dos nomás, están dando dos nomás, nada más. Usted podría calcular las corrientes sin mayores inconvenientes. Tiene dos cargas, ¿ya? Le están diciendo que una es de 250 kVA, la otra es de 320 kVA. Le dicen que obtenga las corrientes. ¿Mm? Si usted suma las dos corrientes, ¿sí? Suma las dos corrientes, sin hacer caso de esta corriente 5 acá, por ejemplo, ¿sí? Sin hacer caso para acá, porque acá no tenemos ningún dato, quedémonos hasta acá, podría obtener todo lo que está hacia acá atrás. Podría obtener este 3, de aquí al 1, imaginándonos que acá no hay nada, que está como libre, sin hacer caso de esto. Podríamos hacerlo. A ver. Tenemos acá la corriente 2. ¿Cuánto vendría siendo la corriente 2? ¿Alguien se atreve a indicarme cómo yo podría obtener esta corriente 2? ¿No? 250 por .08, ahí obtenemos kilowatt y eso dividirlo por 6.12, 0.612, que es la constante que yo ocupo con un factor de 0.93. Ya. A ver, ya. Tú te fuiste entonces por, vamos a ponerlo aquí, potencia aparente por el voltaje, ¿no es cierto? ¿O no? Ahí, ahora sí, despejo los 250 kVA, los multiplico por .08. ¿Ya? ¿Ya? Luego de eso, ahí voy a obtener lo acabo de sacar. A ver, 250. Sí, bueno. 200 kilos, ¿Ya? y eso lo divido por .612 y me da Que lo usas como 326, claro, para no tener que sí. despejar el chorizo del
del factor, cuento, sí. sí. Y me da 326 amperes. Ya, espectacular. No, sí, eso se puede, ¿ya? Y algo que hace el compañero está bien, se utiliza ahí para, no, para los que se manejan un poco más, como él dice, no estar despejando y hacer toda esta cachaña que ya hemos visto, ¿ya? Pero si no lo manejan, quédense con que esto de acá es una potencia aparente, ¿no es cierto? Es la famosa S, ¿ya? Y la S, como es trifásico el sistema, es raíz de 3 por el voltaje por la corriente, ¿no es cierto? Y como yo quiero obtener la corriente, nos va a quedar que es S dividido en la raíz de 3 por el voltaje, ¿ya? Ahora, ojo que estos son 12 kV, como es una red de distribución primaria en este lado, por lo cual la corriente acá nos quedaría 250 kVA dividido en la raíz de 3 por los 12 kilovolts. Ahí los kilovolts con los kilovolts se van y esto nos va a quedar en amperes. ¿Cuánto te había dado, Luis, a ti? A ver si nos da algo similar. No, lo había sacado en base. Lo Ah, había ya, sacado por con los 380. 0,80. Sí, Claro. lo saco de inmediato. Sí, porque cuando lo empecé, cuando vi los 12 kilos dije, no, está mal. No, no tiene sentido. Es demasiado alto la intensidad. Me había mandado un ranazo. Raíz de 3, entonces. A mí me da 12,03. Ya. Vamos a ver. Me quedó la calculadora en el auto, pero 12,03 me dices tú. Sí, 12,03. 11,70 me da a mí, pero anda cerca. Vamos a ver el tiro aquí. 12,03, claro, ¿sí? 11,70 daría 12,03 amperes. 0,28, ¿sí? 12,03. Entonces esta corriente aquí sería 12,03 amperes. Y aquí vendría siendo el mismo juego, por si acaso. ¿Ya? De la corriente, lo vamos a hacer aquí al lado para que 320 kVA dividido en la raíz de 3 por el voltaje, ¿no es cierto? Los 12 kV. Y eso nos da 15,40. Sí, 13,4. Ahí está. 15,4. Ya, espectacular. Ya, olvidémonos de aquí de este lado para acá. Olvidémonos para allá porque no nos dieron ningún dato aquí de la carga. O yo lo corté mal del ejercicio porque parece que había un dato por ahí. Ya, pero con esto imaginémonos que tenemos estos dos. Ya, si yo sumo los dos, los 15,4 más los 12, los 15,4 más los 12,03. ¿Cierto? Nos da 27,43. Los 27,43 son los que van a estar acá por si acaso, ¿ya? De los 27,43, ojo, se desprende y se toma aquí 12,03, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tenemos que el resto viaja hacia acá, ¿ya? Que serían los 15,04. Bueno, entonces aquí vamos a tener 15,40 amperes. Amperes. ¿Ya? Eso se desprende por ley de Kirchhoff. Aquí uno podría hacer exactamente lo mismo, estimado. Bueno, aquí tenemos que es como hacer un fusible doble, ¿ya? Podríamos, eh, sí, se podría elegir este fusible como doble. Podríamos decir aquí los 15,4 se dividen en 1,5, ¿cuánto les da? $10,26. 10,26. Ya, el fusible 4. Entonces, el fusible 4
¿no es cierto? Tomamos los 15,40, los dividimos en 1,5 y nos da lo que dice ahí el compañero, 10,27 amperes, ¿ya? 10,27 amperes. Si yo me voy a la tabla, es el fusible principal, pasa de los 10, por lo cual uso un 12T, ¿ya? Un 12T, por lo cual este vendría siendo un fusible de 12T. ¿Ya? Aquí vendría siendo un 12T, ¿ya? Ahora, acá no nos señala cortocircuito en este caso, nos señala aquí en la barra netamente. Aquí. Ya, es el cortocircuito, claro, que va a estar acá, que va a estar asociado a esta acá, esta barra. ¿Ya? Y aquí también vendría siendo un 12T, según lo mismo, en el fusible 3, por ejemplo. Fusible 3, si yo hago la misma división, 15,40 dividido en 1,5, también vendría siendo 10,27 amperes, y también tendría que elegir, por ejemplo, un 12T. Ahora, tengo que ver si un 12T y un 12T coordinan a 1400 amperes, ¿ya? De corriente cortocircuito. Entonces voy aquí y veo que un 12T está acá y un 12T está acá y no coordinan nada, ¿ya? Por lo cual, ese lo mantengo acá y me corro hasta que vea que uno coordine 1400 amperes. El 20T coordina con el 12T 680 amperes, no me sirve. El 25T con el 12T coordinan 1280, no me sirve, y el 30T coordina hasta 2000 amperes con el 12T. Por lo cual, yo podría decir que el fusible 3, que es mi fusible respaldo, tendría que ser un 30T. Un 30T. Este tendría que ser aquí un 30T. Y está acá un 12T. Para que me puedan coordinar el cortocircuito ya de 1400 amperes. ¿Sí? Ahí voy a tener ese respaldo. Lo mismo acá, ¿ya? Podría ahora yo pasar a hacer este. Este va a ser mi fusible principal, un 30T, ¿ya? O sea, este de acá, el 30T, ahora pasa a ser mi fusible principal. Tengo que ver, ¿ya? Con cuál coordina. En este caso, el 30T tendría que coordinar con el fusible 1, porque este está aguas abajo acá. Por lo cual va a coordinar acá con el fusible 1. Entonces, ¿cuál es el cortocircuito? 2300. El fusible 1, 27,43 amperes. 27,43 amperes. Fusible 1. Eso lo divido en 1,5. 27,43 dividido en 1,5. 18,27. 18,27 amperes. ¿Ya? Y ahora tengo que ver qué tengo en 18,27, que es el de mi respaldo, un 20T. Podría decir que esto va a ser un 20T, ¿ya? Un 20T. Y ahora tengo que ver, tienen que coordinar hasta 2300 amperes de cortocircuito. Digamos, un 30T con un 20T. El 30T vendría siendo mi principal, coordina con un 20T, no coordina nada. Nada, por lo cual empiezo a ver, ¿con cuál coordina? El 30T coordina con un 50T, pero el 50T hasta 1500 amperes. Y con el 65T, 3100 amperes. Ah, y son 2300. Por lo cual, el fusible aquí tendría que ser un 65T. ¿Ya? Un 65T. Un 65T. ¿Ya? Ahí está como un 65T. Y ahora tengo que ver, por ejemplo, el fusible 2 coordine con ese 65T. ¿Ya? Pues ya tengo este fusible 2 tiene que coordinar con el fusible 1, ¿ya? Y también va a tener los mismos 2300 amperes de cortocircuito. Ahora, esos 12,03 dividimos en 1,5 nos da 8 amperes, o como se llama, 8,02. Al dividir esos 12,03 en 1,5 nos va a dar 8,02, y eso vendría siendo un fusible 10T como principal. Y si busco el fusible 10T como principal, que coordine con el 65T, vemos que tienen de más regalado ahí 4100 amperes. Coordinan sin ningún problema.
por lo cual aquí yo podría elegir un fusible 10T sin ningún inconveniente que coordine con el fusible 65T, ¿ya? Esquemas, por si acaso, para evaluación, como este es más complejo, son esquemas así, ¿ya? Donde la coordinación es mucho más sencilla de mirarla, ¿ya? De mirarla, ¿sí? Para que ustedes lo vayan viendo. En este caso, este ejercicio se hizo un poquito más complejo por el tema que estaban en potencias aparentes, ¿ya? Y que aquí nos falta una carga. Yo podría haber inventado aquí una carga y podríamos haberlo hecho coordinar sin ningún problema, que este era el principal, secundario, ya, y ahí uno va haciendo un juego. Pero esa es la idea de las coordinaciones. Aparte de hacer esa pequeña división que hacemos, dividido en 1,5, de ver cuál es el más cercano, si es un 10T, un 15T, un 12T, un 25T, un 20T, un 30T, ¿ya? Tengo que ver también que sean capaces de operar en base a mi corriente de cortocircuito, ¿ya? Si no son capaces de generar esa operación, no me sirve de mucho, ¿ya? Tienen que ser sí o sí. ¿Alguna duda o consulta? Yo le voy a subir por si acaso una Profe. guía resuelta. Cuénteme. Disculpe, ¿de dónde salieron los 27,43? Ahí me perdí. Los 27,43. Ah, ya. Eso es el fusible 1, que es esto, que es la sumatoria de 12 más los 15,40. ¿Ya? Por ley de Kirchhoff, dejen de aquí indicarle, cuando yo tengo un circuito, ¿no es cierto? Por ejemplo, imaginémonos que son resistencias en paralelo, ¿no es cierto? Yo creo que algo tienen que haber visto hablado de Kirchhoff ahí, por lo menos. Si tengo resistencia en paralelo, por ejemplo, si yo aquí tengo 10 amperes circulando desde mi fuente, ¿ya? De los 10 amperes, un poquitito de ellos, dependiendo de la resistencia de acá, se van a ir para acá. Por ejemplo, 3 amperes. ¿Sí? Por aquí van a seguir circulando la diferencia de 10 con 3, van a seguir circulando 7 amperes. ¿Ya? Acá, de los 7 a lo mejor, dependiendo de esa resistencia, se van a ir 2 amperes. Para acá va a seguir circulando la diferencia, que van a ser 5 amperes. Y esos 5 amperes van a ser también los que van a circular acá. La sumatoria de todas las corrientes tiene que ser total o igual a 0. Y eso, después aquí, se van a ir los 5 amperes, se van a volver a encontrar con los 2 amperes aquí, van a volver a ser 7 amperes, aquí se van a volver a encontrar con los 3 amperes, y van a volver a ser 10 amperes en el circuito. Si yo lo miro acá, acá están entrando 27, o saliendo, mejor dicho, 27,43, para acá bajaron 12,3, siguen circulando para acá la diferencia, si a 27 le quito 12, 15,40, y acá bajan los 15,40. A lo mejor aquí iban más, o aquí iban 10 y aquí bajaban 5, no sé, ¿ya? Era distinto. ¿Sí? De ahí salen los 27, es la sumatoria de todas las cargas, al inicio. Ok, gracias. Sí. Yo les voy a subir, estimado, una... Déjenme verlo al tiro. Lo voy a poner mantener por si acaso para que no se asusten. Déjenme verlo al tiro, aprovechando que nos queda un pelín de tiempo. Así no se me olvida. Aquí está. Esto lo tengo en el 2017. Acá. Parece que acá. No, esto no es. Ya, sí, acá tengo algunos ejercicios resueltos, ya se los voy a subir. El ejercicio está acá por si acaso. De acuerdo al diagrama, seleccionar el fusible de coordinación, ya. Ahí 20 amperes, 30 amperes, 100. Ah, parece que este es el que hicimos ahí. Pero debo tener otros. ¿Ya? Aquí hay uno, por ejemplo, de los cálculos de transformadores, cálculo de la demanda máxima diversificada. ¿Ya? Y aquí hay algo, si alguien quiere entretenerse con cortocircuitos también, lo pueden ver.
pero hay otro. Aquí está explicado, según la tabla, los fusibles 15T, 25T coordinan hasta 730, por lo que deben cambiar al fusible 25T por uno 30T para cubrir los 1400 amperes requeridos. El 80T con el 33 coordinan hasta 5000 amperes, por lo que es necesario cambiar. Luego los fusibles requeridos son 15T, 30T y 80T. ¿Ya? Eso respecto a lo que es fusibles. Fusibles. Profe, tengo una duda. Cuénteme. Profe, en el primer esquema que mostró, la coordinación la hacía en orden. O sea, el A coordinaba con el B Con y el el B B, con el C. sí, Y en el segundo ejercicio que hizo, en ese, F4 coordinaba con F3, pero sí, F3 coordinaba con F1. ¿Por qué no con con F2? F1. Ya, ¿por qué? Porque este es un elemento que está agua abajo. Ya está hacia abajo de la carga. Ya este no va a proteger a este elemento, sino que va a estar protegiendo aquí la línea. ¿Cachai? Por ejemplo, aquí F5 va a estar protegiendo a F3 o F1. Por eso yo les decía que en las pruebas, para no marearlos con eso, lo que voy a hacer, por lo que me interesa a mí más a todo de interpretar el diagrama, es que el esquema o los esquemas van a ser así. Que A coordine con B y B con C. ¿Ya? Para no marearlos, porque aquí hay que tener un poquito más de interpretación respecto a cuál protege a cuál. El concepto de agua arriba, agua abajo, que los puede marear un poquitito más. Eso ya se aprende un poco después cuando uno entra al mundo trabajando, si es que en algún momento se topan con esto. ¿Ya? Vale, profe. Ujú. Pero para lo que es evaluación, estimados, por si acaso, sí o sí uno de estos ejercicios entraría. ¿Ya? Terminamos recién una prueba y ya estamos hablando de la otra, pero hay que hablarlo desde ya. Sería algo así. Se fijaron recién en lo que le mostré, pues es una prueba, así que sería algo así. Este está sacado de una prueba, ¿ya? Para que lo sepan. Profe, Eso, cuénteme. una consulta. Encontré en uno de mis apuntes un factor de seguridad de 1.5. O sea, ¿Ya? a la formulación que que usted está aplicando, en vez de dividir, lo está multiplicando por 1,5. Multiplicar. Sí, Exactamente. sí. Y eso viene desde, porque lo busqué de inmediato, viene desde la norma de seguridad número 20 del año 78. Ya, ¿Todavía aplica? correcto. Mira, lo que les decía al inicio, que yo he visto que lo utilizan, mira, de dos maneras. Lo que aquí estamos aplicando es el factor NEMA, ¿ya? No estamos aplicando por la norma de seguridad del año 78, que es lo que corresponde acá, lo que hablaba del 1,5 veces la corriente nominal, ¿ya? Sí. Este criterio todavía se utiliza, pero va a depender de la empresa distribuidora, ¿ya? En él todavía lo está utilizando, por ejemplo, el multiplicar por el 1,5, pero el más utilizado es la división en el 1,5, porque utilizan un factor internacional que vendría siendo la norma NEMA. Ah, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ahora me calza el... Netamente, claro, netamente por el tema de que va a depender de la compañía. O sea, sabemos que las compañías distribuidoras, muchas manejan sus propias normas, como lo que les decía de Chilectro en él, ¿ya? Pero hay otras que se basan cuando no tienen sus manuales de proyecto, para no copiar lo que dice el otro, se basan en las normas internacionales. Y aquí el descriptor me decía que tenemos que verlo en base a la norma NEMA, ¿ya? Pero como bien dice el compañero Luis, hay empresas que lo multiplican por el 1,5, pero no cambia ese factor. Ojo, el factor no cambia. ¿Ya? No, Porque el factor es un factor de seguridad que sigue siendo 1.5, pero es la 1,5. multiplicación o la división, es lo que se modifica. Correcto, Claro, correcto. Ahí es, ¿sí? porque me quedo dando vueltas, así que me puse a buscar dentro de mis apuntes y encontré aquello. Sí. No, si ahí va, mira, incluso puedes ver a lo mejor qué criterio, bueno, tú me estabas diciendo, me lo dijiste, utilizar la norma de seguridad 5 del año 78, así que Sí, no está aplicado en base al factor NEMA, así es netamente por eso, ¿ya? Netamente perfecto. por eso. Gracias, gracias. Sí, no, gracias a ti. Estimado, le subo en un momento más ¿cómo se llama? El material, ¿ya? Si es que alguien no tiene alguna otra duda, por mientras voy a descargar la asistencia y les pido por favor que cuando se desconecten, corten, porque después me quedan las grabaciones muy largas y un cacho editarlas para subirlas, ¿ya? Para los que llegaron más tarde,
quedé de aquí a más ratito o más tardar mañana en subirle las pautas, la nota ya está arriba, y el próximo jueves vamos a partir dándole la pauta de la evaluación número 4, ¿ya? Dándoles esa pauta para que ustedes la conozcan desde ya, entregándole la fecha de la presentación, cuándo va a ser, cómo va a ser, no es con informe, no quiero calentarle la cabeza con informe ni nada por el estilo, ¿ya? Respecto a lo que queda de máquina eléctrica, mañana lo vamos a hablar en detalle, vamos a llegar ahí a algún acuerdo, alguna cosa, ¿ya? Y lo invito también, les voy a mandar un correíto donde ustedes me van a indicar si les interesa participar en el taller de instrumentación. Los que quieran participar es presencial, por supuesto, ¿ya? Y ahí obtienen ese beneficio de las 5 décimas, y quienes no puedan participar por ese motivo, también les voy a subir una guía, ¿ya? Con unos 2 o 3 ejercicios, y también van a poder optar a las 5 décimas, ¿sí? Para que ese día no se van a quedar sin hacer nada, sino que la clase se cambia por una guía de ejercitación tipo prueba, para que ustedes lo puedan optar. Y es muy bueno, o sea, 5 décimas, imagínense, se saca un 3,8, sube un 4,3. Así que les sirve bastante. Y si se saca un 7, las 5 décimas las puede guardar para examen, la nota 4, todo ese cuento. ¿Ya? Estimados, sé que están cansados algunos, vienen de un fin de semana largo, el cuerpo ya está cansado, nos va quedando poco el semestre, así que hasta aquí llegaríamos por hoy, esperando que se haya entendido la materia, y ya el próximo jueves, digamos en 2 días más, estaríamos retomando y volviendo a conversar de este tema. Sin más que decir, y esperando que tengan una buena noche, descansen, nos vemos el día de mañana en máquina. Buenas noches, estimados. Chao, profe. Vale. Chao, profe. Chao. Gracias. Buenas Gracias. noches. Chao, profesor. Chao, chao, Patricio. Chao, profe.